El relato de David y Goliat es uno de los más emblemáticos de la Biblia, lleno de simbolismo, enseñanza y lecciones prácticas para la vida. Es una historia que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Se trata de un encuentro entre lo aparentemente débil y lo extraordinariamente fuerte. Pero no se trata solo de una historia de valentía o de una hazaña épica. Este relato contiene profundas verdades sobre la fe, la confianza en Dios y la manera en que enfrentamos nuestras propias batallas. Imaginemos por un momento la escena. El ejército israelita y el ejército filisteo están en guerra. Cada uno de ellos está apostado en una montaña, y entre ambos se extiende un valle. Los filisteos tienen un campeón, Goliat, un gigante con armadura de bronce que cada día sale a desafiar a los israelitas. Goliat no es un simple soldado, es un guerrero intimidante, con una altura aproximada de casi 3 metros. Su presencia física impone terror. Está cubierto de una armadura que resplandece al sol, lleva una lanza descomunal, y su escudo es tan grande que un hombre tiene que llevarlo por delante. Cada mañana y cada tarde, Goliat sale y grita su desafío: «Escoged de entre vosotros un hombre que baje a luchar conmigo. Si él puede pelear conmigo y matarme, seremos vuestros siervos, pero si yo le venzo, vosotros seréis nuestros siervos». Este desafío era más que una provocación, era una amenaza directa al honor y la supervivencia del pueblo de Israel. El miedo comienza a cundir en el campamento israelita. Nadie se atreve a enfrentarse a Goliat. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. David, que en ese momento es solo un joven pastor, llega al campamento israelita. No viene como guerrero, sino como mensajero de su padre para llevar provisiones a sus hermanos que están en el ejército. Al llegar, David escucha las palabras del gigante y ve el temor en los rostros de los soldados israelitas. Para David, esto es inconcebible. No puede entender cómo es que el pueblo de Dios está siendo desafiado de esta manera y nadie hace nada al respecto. En este punto, comenzamos a vislumbrar una de las claves de la historia, la diferencia de perspectiva entre David y el resto de los israelitas. Mientras todos ven a Goliat como una amenaza insuperable, David lo ve como una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Esta es una lección crucial. Muchas veces, en nuestras vidas, enfrentamos gigantes, ya sea en forma de problemas, situaciones difíciles o personas que nos desafían. La mayoría de nosotros, al igual que el ejército israelita, puede sentir miedo y pensar que no tenemos la capacidad de vencer. Pero David nos enseña algo diferente: no se trata de cuán grande es el problema, sino de cuán grande es nuestro Dios. Cuando David se ofrece para luchar contra Goliat, su hermano mayor, Eliab, lo regaña. Lo acusa de ser orgulloso y de solo querer ver la batalla. Aquí vemos un aspecto humano de la historia, la incomprensión de aquellos cercanos a nosotros. David es despreciado incluso por su propia familia. Sin embargo, David no se deja disuadir. Él conoce su propósito y su llamado en ese momento. Saúl, el rey de Israel, al principio duda. David es joven, inexperto en batalla, mientras que Goliat ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David le habla de cómo Dios lo ha librado antes de las garras de un león y de un oso mientras cuidaba sus ovejas. Para David, esta no es una simple lucha física, es una cuestión espiritual. Él sabe que así como Dios lo ha protegido antes, lo protegerá nuevamente. Aquí hay otra enseñanza importante. Muchas veces, nuestras batallas presentes pueden parecer imposibles de ganar. Pero si miramos hacia atrás, podemos recordar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, cómo ha sido fiel. Esa fe en su fidelidad es lo que nos da la fuerza para enfrentar lo que viene. Saúl finalmente accede y ofrece su propia armadura a David. Pero cuando David la prueba, se da cuenta de que no puede pelear con ella. No está acostumbrado a ese tipo de equipamiento. Esto nos enseña otra lección: no podemos enfrentar nuestras batallas utilizando las armas de otros. Cada uno de nosotros tiene un camino único y herramientas específicas que Dios nos ha dado. A veces, tratamos de imitar las soluciones o los métodos de otras personas, pero al final, debemos usar lo que es auténtico para nosotros. David deja a un lado la armadura de Saúl y toma lo que él sabe usar, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con estas herramientas sencillas y su confianza en Dios, David se enfrenta al gigante. Cuando Goliat ve a David, lo menosprecia. Lo ve como un joven, pequeño e inofensivo. «Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos», le dice. Goliat se burla de David, pero David no responde con miedo. En cambio, proclama su fe en Dios: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Este es el momento clave de la historia. La batalla ya está decidida no por la fuerza física o las armas, sino por la confianza en Dios. David corre hacia Goliat, saca una piedra de su bolsa, la pone en su honda y la lanza con precisión.
La piedra golpea a Goliat en la frente, y el gigante cae al suelo. Con una simple piedra, David derriba al guerrero más temido de su tiempo. La historia de David y Goliat nos recuerda que nuestras batallas más grandes no se ganan por nuestras propias fuerzas, sino por la fe y la confianza en Dios. A lo largo de la vida, enfrentamos gigantes en diversas formas: problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, dudas internas, o incluso la sensación de no ser suficientes. Esos gigantes parecen imposibles de derrotar. Pero como David, podemos aprender a verlos desde una perspectiva diferente, sabiendo que Dios está de nuestro lado. También hay una enseñanza profunda sobre la preparación. David no llegó a ese momento sin preparación. Aunque era joven, había pasado años cuidando ovejas, enfrentando peligros y aprendiendo a confiar en Dios. En nuestras vidas, a menudo las temporadas de preparación parecen pequeñas o insignificantes. Pero son precisamente esos momentos los que nos preparan para las batallas más grandes que están por venir. Finalmente, hay algo inspirador en la manera en que David permanece fiel a su identidad. No trata de ser algo que no es. Rechaza la armadura de Saúl y usa lo que él sabe, confiando en que Dios lo usará de la manera en que ha sido llamado. Esta autenticidad es algo que también podemos aplicar a nuestras propias vidas. No estamos llamados a ser como los demás, sino a ser fieles a quienes somos y a la forma en que Dios nos ha creado. En conclusión, el relato de David y Goliat es mucho más que una historia sobre un joven valiente que derrota a un gigante. Es una metáfora sobre la vida, la fe y la manera en que enfrentamos los desafíos. Nos recuerda que, aunque los gigantes de nuestras vidas sean intimidantes, con fe y confianza en Dios, nada es imposible. David nos enseña a confiar en Dios por encima de nuestras circunstancias, a usar lo que tenemos, a recordar la fidelidad pasada de Dios, y a mantenernos fieles a nuestra identidad. Esta es una lección que, aunque fue enseñada hace miles de años, sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy.